todas las cosas que tú has grabado, ¿hay alguna línea de algún personaje que recuerdes y que se te haya quedado y que nos compartas? Pues la más icónica es... ¿Darte un abrazo? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Llegué a una conclusión linda, pero sobre todo sana, pues como que siento que me protegió, que era como, bueno, es que yo vivo mi sueño todos los días. Si yo todos los días hago lo que a mí me gusta, que es ser artista, pues yo estoy viviendo mi sueño, no tiene que estar siendo... ganándome X premio o haciendo la película más taquillera o haciendo el doblaje más grande, sino que también puede ser a pequeña, mediana escala o creando, pero haciendo lo que yo quiero. Me apasionaba mucho el tema de escribir para mí, para otros, y cada vez le iba como agarrando más como el tiro al tema editorial, que es como otra cosa completamente diferente, que siento que es muy ajena a muchas personas del proceso y como que la saben bien los que escriben, pues. Pero ahí, así como pasó con la locución, que eso llegó a mí, dije, ¡ay, así es! Y así funciona, qué nota, me encanta. Así llegó el tema, pues, como de la composición para mí. Como es la industria, siento que de por sí es como un rol muy difícil dentro de... porque la industria musical se configuró de una forma en la que los compositores tienen muy pocas garantías. Como que hay gente que quiere echar los perros y no te ven como una autora. Te ven como la vieja a la que le quieren caer. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una mujer que conocí hace muy pocos días, pero que me impactó con su historia, con todo lo que hace, con el talento que tiene. Hemos compartido muy poco, pero creo que hoy va a ser el día de poder entender a fondo todas las cosas que hace en esta maravillosa industria musical y pues porque de verdad lleva a cabo diferentes roles que uno no pensaría que se podrían combinar, pero sí, esta mujer logra combinarlos de una manera excepcional. Entonces quiero que le demos la bienvenida a Isa Garcés. Ay, Isa, hola. ¿cómo estás? No, súper contenta de estar aquí, gracias Lelo. Bueno, muy buena presentación, muchas gracias. Y nada, súper fan del podcast, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Qué nota Isa. No, de verdad que hace unos días pues estuviste acá en el estudio, estábamos en una sesión de composición. Y ahí como que pude entender un poco más como todo lo que tú haces y yo dije, no, ella tiene que estar en el podcast porque tu historia me parece súper inspiradora y creo que mi rol acá con este ejercicio en estas conversaciones es poder inspirar a las personas que respiramos música, que vivimos por la música, a entender todas las posibilidades que pueden existir. Entonces, yo quiero empezar como con la historia que me contaste ese día, y es que tú estudiaste ciencias políticas, sí. Pero hoy nada que ver. O sea, pero como para que la gente entienda un poco el contexto es, tú hoy en día eres compositora, al mismo tiempo eres artista, tienes tu proyecto musical y eres actriz de voz. ¿Se me escapa alguna otra cosa? Soy actriz, ahorita estoy un poco inactiva pues como en ese sentido, pero sí. Yo me denominaría artista. Artista, sí. Sí, cuando lo cuento es como, bueno, yo soy compositora, soy cantante, soy una... Yo diría que soy artista. Multifacética. Y ahorita lo que más me he venido dedicando en los últimos 2 años es la música. Ok, súper. Pero bueno, entonces, ¿cómo una persona que está estudiando ciencias políticas termina metida en todas estas cosas? Bueno, la historia, o sea, yo siento que el bicho de la música uno lo pica desde chiquito, pues normalmente. Yo desde muy pequeña, bueno, mis papás fueron de esos papás que me metían a clase de todo, pero lo que a mí
me quedó gustando fue la música y el judo. ¿Y el judo? Hice judo 7 años, imagínense. No, es mi dato curioso. Pero empecé a cantar desde los 8 y a tocar instrumentos, pero casi pues como que el core de mi formación era cantar. Mi primera banda la tuve a los 9 años. ¿Cómo Era así? una banda de thrash metal. ¿Qué? Uy, esa sí no me la esperaba. ¿Y tú qué hacías ahí? Hacíamos puros covers de Metallica, algunos de No, Nirvana, Foo Fighters. Era wow, pues estábamos muy chiquiticos y yo cantaba ahí. Pero vení, ¿y eso fue mientras estuviste en alguna academia o algo? Sí, estaba en una academia en Extravaganza. Ok. Sí. Pero vení, en Extravaganza cuando quedaba en Laureles. Cuando quedaba en Laureles. Pues por allá en una casita en una esquina. Ajá, y estaba Alfredo, Jorge Ceballos. No todos re metaleros, sí. Sí. Entonces ese fue como mi primer acercamiento real a la música, que pues claro, estábamos muy chiquitos, hacíamos covers. Hoy digo, no sé cómo habremos sonado en ese momento, a mí me parecía pues icónico, la mejor banda del mundo, pero como que ahí empecé a entender la dinámica de banda, a adquirir la disciplina de ensayar, íbamos a festivales, obvio es música, pues como que fue una etapa linda y creo que fue como, me hizo sentir como con un sentido de pertenencia distinto con la música, pues con un compromiso diferente. Oye, sí, ¿cómo se llamaba la banda? Call of Resistance. Call of Resistance. Sí. Cuando estábamos pensando el nombre, eran diciendo todos nombres de videojuegos. Ay, Call of Duty, todos como, oh, no. Resistance. Y ahí quedó. Es una etapa linda de la vida y bueno, con hijos de amigos de los papás, bueno, súper lindo. Y siento que nunca dejé de cantar, de ir a mis clases y así. Tuve más bandas pues ya adolescente y una de ellas, como la más importante, la tuve a los 17. Gracias a esto fue que, bueno, luego pasaron más cosas que tienen que ver con esto de la política. En una banda de rock and roll, Radio 69, y ahí uno de los miembros de la banda, que era como el más cercano, estudiaba música. Bueno, ahí vamos. Yo me gradué del colegio en 2016. Y estábamos en la coyuntura del proceso de paz. Yo iba por el sí. Yo no podía votar, pero yo iba por el sí. Iba a un montón de eventos y marchas y velatones y cosas. Y me involucré demasiado pues como con esta causa. Y claro, como que vi más como estas situaciones de país y quería ser parte pues como de esta toma de decisiones importantes y súper romántico todo y yo juraba pues que sí. Y entré a estudiar ciencias políticas y la música siempre hizo parte de mi vida, pero para mí era como algo que siempre iba a estar. Más no era algo que yo sentía que era a lo que me iba a dedicar, también porque sentía que el discurso alrededor era como, no, eso es muy difícil, no, es que si vas a estudiar música, ¿para qué? Para ser profesor, o si vas a estudiar música, o ni siquiera estudiar, si vas a dedicarte a la música, pues solo puedes hacer reggaetón. Y yo decía, ¿yo hacer reggaetón? No, pues yo para mí era... soy metalera de niña, Bueno, luego me gustaron otros géneros, pero yo decía, es que yo no puedo ser eso. Yo veía, y no tengo nada en contra del reggaetón, me encanta el reggaetón, pero yo veía como los personajes que representan las mujeres que hacían reggaetón, y yo decía, yo no me veo así, yo no me veo teniendo que bailar así para... Pues como que ese es el precio que hay que pagar para hacer música. No, pues yo no quiero. Pues. Pero qué teso eso, ¿no? Pues como que es como un condicionamiento que se empieza a volver como una creencia limitante. Un estereotipo y un tabú que es muy teso, porque muchas veces eso cae como en manos de los mismos papás que por ejemplo, si llegan a tener un hijo que se quiere dedicar a la música, los papás lo ven así, pero es porque no tienen otra información, ¿cierto? Sí. Entonces es muy teso. No, y aparte siento que en ese momento había todavía menos, bueno, ahorita siento que hay como una información distinta, unos referentes diferentes, pues en ese momento no había pues como que uno dijera como, ay, mira, es que esta la hizo también, y hay otros proyectos, no sé, yo siento que sí estaba más limitada como el catálogo de ejemplos, pues. Entonces yo decía, no, pues es que yo creo que ni me hice mucho la pregunta porque yo sabía que
que no, por ahí no era. Sí. Y bueno, entonces tenía mi banda de rock and roll, ahí empecé, bueno, ya venía como componiendo, pero muy esporádicamente, pero para la banda sí tenía que componer y siento que no era como mi mensaje, era el mensaje de la banda, rock and roll, y no sé dónde sacamos el rock and roll, pues como eso tan gringo y tan de otros años, pero siento que sin darme cuenta ahí estaba haciendo mis primeros ejercicios de componer para una voz, X mensaje, X palabras, que tal vez no eran necesariamente los míos. Y estuvo súper interesante. Era súper apasionada en mi carrera, pues en la universidad. Y bueno, hice parte de 2 campañas muy activamente. En 2018, no las voy a mencionar acá, pero para mí el partido más chévere, la gente más chévere, y yo decía, no, este es mi... O sea, tú vibrabas netamente con esos temas políticos, la situación del país, o sea... No, era mi gasolina, y últimamente me hago mucho la pregunta como, ok, ¿qué hay en común entre lo apasionada que soy ahorita con la música y lo apasionada que era en ese momento? Y no sé, es que sí siento que hay algo, o sea, los artistas tenemos que tener como una crítica especial, siento yo, y creo que la venía desde eso, y una sensibilidad y una preocupación por ciertas cuestiones del mundo y de la desigualdad, bueno, no sé. También es que en la política hay algo teatral, y luego cuando estudiaba actuación yo decía, ay, qué raro, no sé, hay algo que luego descifraré. Pero entonces hice parte de estas 2 campañas, como te digo, muy empeliculada a nivel, desde las 5:30 de la mañana, volanteando en las universidades hasta las 9, 10 de la noche en una reunión así, wow. Okay. Pues como, entonces yo decía, no, yo estoy aquí súper metida, esto es para mí, y perdimos en las 2. Okay. Y yo iba a la universidad, hacía lo que tenía que hacer, pero de verdad como que mi vida estaba afuera haciendo el trabajo de voluntaria en las campañas. Y cuando se acabó eso, bueno, y ahí seguía en mi banda. Se acabó eso, y el bajista de mi banda, que te digo, muy amigo, Mauro Incapié, me dijo, Isa, tú cantas bien, compones bien, pero es que a ti te falta como saber más de música, entender más la música. ¿Por qué no aprovechas que ya pues tienes un poco más de tiempo y empiezas a estudiar música? Y yo, pues bueno, yo a la siguiente semana yo ya estaba estudiando las 2 carreras, música en la Débora, en Envigado, cuando eran 5 edificios diferentes. Bueno, y yo allá, como no, ya ahora sí, aprendí a grabar y empecé a montar mi estudio con mi hermano en la casa. Pero seguías estudiando sí, seguía estudiando política. Okay. Entonces para mí ese era como un hobby que me estaba tomando muy en serio, pero seguía siendo como... Okay. En política es tiempo frío, porque ya habíamos perdido tiempo frío que yo iba a aprovechar para grabar y hacer las cosas mejor, pues como más montada, pero hacerlo de siempre. Entonces ahí en la casa, grabando covers, haciendo como, sí, y aquí fue que empezó a cambiar la vida por 2 cosas. Un amigo de Bogotá que trabajaba con audio publicitario, me llamó y me dijo como, ay, mira, yo he visto que tú tienes ahí como micrófono, interfaz y tienes como grabarte, tengo que grabar una voz paisa para una locución. Y yo, no, obvio, se le tiene, nunca había hecho voces en mi vida, nunca nada, pero fue como, sí, tú puedes, me acuerdo, era una voz para Neki. Okay. Y era re paisa, tarjeta Neki, porque creen que hablamos así afuera, pero bueno, ese fue como el inicio de mi carrera como locutora y como el primer paso a ver que me podía dedicar al entretenimiento. Y un amigo de mi novio en ese momento, que él estudiaba producción musical y también como que siento que me dio muchas luces de esto cómo se come, pues porque uno desde afuera no tiene ni idea de los procesos en la música y bueno, cómo funciona. Él le dijo como, ay, ¿sabes? Vi un video de tu novia cantando y ella canta como princesa de Disney, como medio requerito, pues como con unos adornitos, pero muy dulce, pero así. Deberías decirle que
pues ya que está como grabando covers, que haga uno de Disney. Yo, ay, sí, maravilloso. Bueno, yo no sabía que yo iba a terminar, claro, que yo iba a terminar luego grabando una película para Disney. Fue hermoso, bueno. Entonces... pero vení, tengo una pregunta. Voy a hacer la mano así como en una videollamada. Sí. En esa primera invitación a hacer una voz para una marca. Para una marca, la de Neki. No, eso fue grandísimo, ya te voy a contar. Pero, o sea, lo que quería preguntarte es, ¿cómo fue el direccionamiento que te dieron? ¿Qué tanto te equivocaste? ¿Qué tanto te demoraste en llegar a lo que te estaban pidiendo? Porque yo he hecho eso algunas veces y hay unos requerimientos más exigentes que otros, pero como... Para ti, ¿cómo resolver ese enigma por primera vez? Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Pues yo no sé ellos quién creían que yo era, porque yo nunca había grabado una voz y siento que eso también para mí fue como, ay, nunca en la vida me había preguntado quién grababa estas voces, esto me está interesando, voy a aprender, pero eso lo propició que me llegara este proyecto sin casting, sin nada. Entonces nada, me llegó el copy y luego cuando ya sí, pues diría que profesionalmente me dedicaba a la locución y ya me había preparado y tenía ya más horas de vuelo, yo decía como wow, eso estuvo muy caído del cielo, porque yo sé que eso no pasa y yo sé que castean y que tienes que tener un reel. No, a mí me mandaron eso por ser paisa. Bueno, hay un tema y es que estábamos en pandemia. Okay. Entonces era más difícil conseguir talento, creo que era un momento en el que la gente iba más a los estudios a grabar las voces, ya luego era como obligatorio tener tu home studio, sí. Pero en ese momento había que resolver y yo terminé haciendo tarjeta Neki, no, con la cívica, bueno, no me acuerdo. Cuando lo mandé me reenviaron la nota de voz como, ay no, ¿sabes qué? Ella parece como una rola imitando una paisa y yo decía, yo no hay una persona más paisa, pues para mí. Entonces luego lo hice exageradísimo, ese sí es, y ahí sí les gustó, pero luego me tocó grabar a otras 3 personas en mi casa y yo como hacer el casting, pues fue como toda una experiencia y siento que ahí también pues había como unas frases que decían personas que pues que iban al metro, pues se simulaba pues. Entonces me acuerdo que también terminé como ejerciendo cierta dirección ahí, era mi primer proyecto de la vida, eso me encantó y fue como la puerta de entrada a todo este mundo de la locución comercial, el voiceover y más adelante el doblaje, bueno, de la voz hablada, que bueno, luego terminó cambiándome la vida por completo. ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta fue, o sea... ¿cómo fue el proceso? ¿Qué tanto te tocó repetir? Porque muchas veces eso es muy exigente, pero ya la respondiste, ¿no? Sí, no, siento que siquiera no sabía tanto de cómo se hacía, pues como que yo improvisé y siento que lo hice bien, tenía pues como formación actoral sí, pero no sé, creo que ese era como el llamado que la vida tenía para mí para eso y terminó saliendo muy bien y fue eso, como la puerta de entrada a este mundo. Ok, y bueno, y paralelamente seguías estudiando tus ciencias políticas, sí. Y entonces todos estos temas de ir grabando la voz, maqueteando, ya habías recibido, ahorita estabas contando que te dijeron que parecías como una princesa de Disney que cantaba de Disney, así. Eso. Bueno, ya te cuento ese. Entonces, bueno, ya había conocido el mundo de la voz hablada, me estaba interesando. Aquí en Medellín no había pues como un lugar para estudiar, pero con una locutora tomé un par de clases personalizadas, ella me explicó esto cómo era, hicimos varios ejercicios y más adelante también, gracias a la pandemia y a la virtualidad, pude estudiar en un sitio pues como en Bogotá, como muy pro y como ya súper de lleno, pero pues al principio era como hacer lo que se podía con lo que había, con la gente que yo conocía, y lo que te digo, siento que es un mundo que, y me pasa cuando le cuento a la gente lo que hago, tú les dices, ay, es que yo hago voces, ¡oh! ¿Voces? ¿Y eso cómo?
creo que eso siempre ha estado ahí, la radio siempre ha estado ahí, la publicidad siempre ha estado ahí, pero tú no piensas en detrás de eso quién está, cómo se prepara. Entonces, bueno, como que yo sabía que yo quería hacer eso y tocando mil puertas y publicando como... sí, lo que podía llegar a hacer, porque tampoco era que tuviera pues como muchas piezas al aire, entonces siento que mis prácticas también en redes sociales me servían como una forma de hacerle saber a la gente que yo estaba empezando a hacer eso. Y sobre lo de que cantaba como princesa de Disney, estaba haciendo covers y dije como, ay, pues bueno, hagamos un cover de Disney, pues como, sí, normal, inocente. Ahí hice un cover de Colores en el Viento, de Pocahontas, y le puse el video con el lip sync y todo, y yo no sabía que estaba haciendo en voz hablada, en doblaje, se le llama fan dub, que es como un doblaje como aficionado, que es como tu versión. Entonces, bueno, yo publiqué esto y la gente, tú eras Pocahontas, y yo, no, yo no había nacido. No, suena igualito, está increíble, ¿cómo así que tú estás haciendo eso? Y yo, no, pues, sí, pues estoy viendo y vi que ahí había algo que me gustaba mucho, que a la gente también le encantaba y sentía como, ay no, quiero hacer más videos, pero claro, en ese momento era como pues mi contenido en redes sociales, tampoco era pues que yo fuera la influencer. Entonces empecé a hacer esto y gracias a estos videos pues me empezaron a llamar a algunos castings y todo era como muy... Ay, era como tan mágico, como tan mandado, porque yo no llevaba nada de tiempo haciendo esto y terminaba en un casting gigante de, no sé, Discovery Kids, y luego como que era como, sí, nos gusta, ya, llevamos un tiempo buscando esta voz, y yo, y yo llevaba 3 meses en eso, yo dije, no, yo me voy a salir de la universidad, o sea, como que para mí era como un llamado muy fuerte de, sí, por aquí sí es, porque se me estaban empezando a dar las cosas, ya estaba grabando algunas series animadas producidas aquí en Colombia, con voces originales, y bueno, y ahí iba como conociendo como a la gente de este gremio, y por ejemplo, me dirigió en una de esas series Daniela Sierra. No, es que yo la amo y yo le agradezco demasiado. O sea, ella era como mi ídolo. Sí. No, ella era como wow, como mi referente, y la conocí, por ejemplo, saliendo de un casting y ella iba saliendo y yo iba entrando y fue como, no, ¿qué es este mensaje? Es que yo, de verdad, y luego terminé haciendo unos proyectos con ella, que me llamó a dirigirme, luego más adelante creo que ella pasó mi perfil para el casting, bueno, luego hablamos de esto, de Encanto, o sea, como que le agradezco demasiado, pero sí siento que hubo un montón de, sí, como coincidencias demasiado mágicas en mi camino que hicieron pues que también tomar la decisión fuera como más fácil, pues como de este cambio de rumbo. Entonces estaba en la universidad, seguía en la universidad, pero a la vez yo ya venía trabajando más con mi voz, con locución comercial, con voces animadas y haciendo mis videos, y ya en este punto, pues cuando ya llevaba unos meses, casi un año, yo ya decía, no, es que pues yo voy a terminar la carrera, pero yo creo que yo me voy a dedicar a esto, pues obvio. Y ya cuando hacía los videos y los publicaba, yo pensaba como, bueno, para que me descubran. Y yo decía, es que yo vivo en Medellín. Pues yo, y ya mi nuevo sueño era hacer una película de Disney. Pero yo decía, yo en Medellín, es que ni en Bogotá, es que ni... Yo sabía que había que estar en Ciudad de México, pero yo decía, no, es que no tengo ni una oportunidad. Voy a hacer todo lo que pueda, a ver si hay algún chancecito. A ver. Entonces, mi consigna, cada que ponía algo, era para que me descubran. Entonces, yo hacía un video cantando La Sirenita en pijama, en pandemia. Y yo, bueno, quién sabe. Y pues, creo que había pues como una certeza, pues como de que sí alguna vez iba a pasar algo, pero pues no me imaginé que el camino iba a ser el que terminó siendo. Empecé a trabajar en televisión, o sea, empecé a hacer estos contenidos, y gracias a esto, pues como que empecé a tener cierta presencia digital, y empecé a trabajar con mi manager. Ahorita ya no estoy trabajando con ella, pero le agradezco muchísimo, fueron muchos años trabajando juntas. Carolina Urrego, ella es una manager de actores, y me dijo como, ay, ¿tú has actuado? Y yo... Obvio, yo he actuado, pues yo había ido a clases de actuación, pero luego cuando empecé a formarme como en serio y a trabajar en rodajes, dije como, uff,
claro, eso no tiene nada que ver con lo que yo creía que era actuar. Y yo, sí, obvio. Y me acuerdo, yo era súper intensa, yo seguía a todo el mundo en Instagram, yo decía, sí, para que alguien me descubra. Yo era súper teta. Y me acuerdo que la seguía a ella y me escribió como, ay, está súper chévere tu perfil, qué pesar que tú vivas en Medellín. Eso era antes de... bueno, no. Sí, la pandemia dio pues como con ese tiempo y todavía no había cambiado pues como todo. Y para ser actriz y trabajar allá en producciones tenías que vivir en Bogotá. Y yo iba ese fin de semana y yo no, pues yo me mantengo en Bogotá, Es más, este fin de semana voy a ir. Pues ese fin de semana iba, pero yo pues iba, si había que sacar la visa, pues. Sí. Pero yo dije, no, aquí hay que hacer que pase algo. Y nada, pues nos reunimos ese fin de semana y fue como, bueno, la cosa es que pues tienes que prepararte como de verdad, venirte para acá, bueno. Entonces ahí, como que yo siento que el tema de las voces me hizo como... fue como un trampolín para mí, para luego tener pues como más rigor en la parte artística y tomar una decisión grande y decir como, bueno, si ya de verdad estoy descartando el tema de mi carrera inicial, sí, voy a hacer ciertos sacrificios. Bueno, al mes yo estaba viviendo en Bogotá y yo seguía en la universidad. Y ahí pucha, no estábamos pues como virtuales o así, no, yo digo, yo me inventé la virtualidad 1 mes y medio y yo me fui a un teatro a estudiar con una maestra, le agradezco muchísimo, Ela Becerra. Éramos solo 2 niñas y eso era pulirnos y ahí yo me estaba metiendo en un mundo que pues sí, ese sí no era el mío. Y yo, bueno, ahí Chekhov y cosas que nunca había estudiado, como en serio. Y cuando tú... siento que el teatro tiene de verdad como un rigor tan distinto a lo que yo venía haciendo. Y bueno, me ha enseñado mucho. Y ahí empecé a actuar hice varios cortometrajes, hice una serie en Netflix, Pálpito, en Enfermeras, RCN. Bueno, y para mí fue como, wow, no, ya. ¿Qué? Pero muchas cosas, sí, pues no era como cositas chiquitas, eran ya cosas grandes. Era como de verdad algo grande. Yo dije, ay, no, es por acá. Y la música siempre había hecho parte de mi vida. Yo digo que la música era como cuando en Safari tienes todas las pestañitas, pues sí, era una pestañita que siempre estuvo en mi vida y nunca se iba a quitar, pero yo nunca había pensado que la música iba a ser la ventana completa. Entonces estaba supremamente dedicada a la actuación, empezó la pandemia y creo que eso me permitió pues como estudiar de algún modo y ir terminando la carrera. Es que la carrera sí, ay, pues. Yo dije, yo tengo que terminar eso, pero ya era claro pues que no me iba a dedicar a eso. Y bueno, un tiempo después, que siento que este fue como el gran salto de mi vida, esto que te digo de que yo decía, ay, bueno, para que me descubran algún día, quién sabe, pasó. Me llegó un mensaje de 2 personas, una persona de Argentina y otra de México, y los dos como, bueno, ya había salido el teaser de Encanto, me acuerdo demasiado, me acuerdo que yo lloré, porque yo dije, esta era mi oportunidad, quién sabe quién grabó eso, unos mexicanos, porque salió con voces mexicanas, y eso en Twitter fue pues como una pelea horrible, que como así, y no, yo me acuerdo, o sea, tengo una página en el diario que decía, hoy salió este tráiler de una peli de Encanto, era mi oportunidad, una cosa que luego yo veía y yo decía, no, es que es extraño. Y unos meses después, como 3 meses después, me escriben estas 2 personas mensajes muy parecidos. Como, hola, Isabel, te escribo de X Estudio, estamos buscando talento de voz colombiano que sepa hacer doblaje y además cantar, me hablaron de tu perfil, y la de México me dijo algo que luego yo dije, uff, wow, vimos tus videos en YouTube y nos encantaron. Y yo decía, ay, el video de la sirenita en pijama sí sirvió para que me descubrieran. Ok. Y eran así, como, mándanos tu material. Yo tenía todo listo y yo, mire, hágale. Y yo no, y yo creo que sí, yo creo que es. Pero cuando, pues yo tenía esa corazonada de que sí era esa película, porque era, pues, como raro que fueran de afuera, buscando talento colombiano, ya hubiera salido. Y yo decía, no, yo voy a ser el chigüiro, yo voy a ser la mariposa, yo voy a ser Árbol 4, pero yo creo que es para eso. No me imaginaba pues que fuera a ser un personaje como de los principales. Y nada, pues ahí entonces me llamaron a casting,
no sé cuánta más gente habrá casteado, pero yo como que iba viendo los personajes en el casting, y bueno, y ahí yo pensaba como, bueno, ese es el sueño más grande de mi vida, pero yo no puedo estar haciendo esto pensando en eso porque me paniqueo, se me va, me emociono más de la cuenta. Yo dije, bueno, voy a hacer como si esto fuera cualquier proyecto que yo he hecho y lo voy a disfrutar y todo. Oyémonoslo. Sí, y yo iba viendo como los personajes y yo le ponía como, ay, yo creo que esta sería mi profe de tal cosa. Ay, ¿este quién será? Ay, pues claro, yo era conocida pues como más o menos el gremio de la voz hablada en Colombia. Y bueno, cuando ya luego sale la película, yo veía que unas semanas antes se iba revelando. Mariano es Maluma. Y la abuela es María C. Botero, y van así, y Mauro Casillo, y Olga Vives, y yo decía, ay, yo soy la única normalita. Y bueno, fue súper lindo, y me acuerdo, pues, yo en mi clase de políticas públicas haciendo un trabajo súper maluco, y en mis 4 meses de silencio absoluto de que iba a salir la película, y yo haciendo esos trabajos, yo decía, ya para qué va a hacer esto, pues como yo no me voy a dedicar a eso. Bueno, luego me terminé graduando y fue el mejor día de mi vida y siento que valió la pena pues como el proceso, pero siento que, bueno, esta fue como una respuesta demasiado macro, como que esa tranquilidad de ir soltando una vida que tenía planeada, para estar, sí, como súper segura, 100% convencida de la otra, fue que durante el proceso todo se iba balanceando demasiado. Pues como que yo siento que yo pues claro, sí tuve momentos en los que dije, no, ya, ¿yo para qué voy a terminar eso? Pero no tenía como tantos motivos para como, sí, irme por este plan B. Okay. Y a medida que iban pasando cosas ya era como demasiado obvio. Y siento que también el tema del apoyo de los papás cambia a medida que tú les vas dando razones para que apoyen a esa artista. Entonces, al principio, me acuerdo un montón que, no sé, en una reunión familiar les decían, ay, cómo canta de bonito, que se va a presentar en tal parte, sí. Pero ella sigue estudiando la carrera, decía mi mamá, ella sigue estudiando la carrera, le va muy bien. Era así. Sí. Entonces ya luego era como, ay, cómo canta de lindo, ay, cierto. No, y sigue en la universidad, pero está cantando tan lindo. Y ya luego ya ni mencionaban el tema de la otra carrera. Como, sí. Entonces, pues ya luego cuando salió Encanto, que aquí hice el doblaje de Isabela Madrigal y también tuve la oportunidad de grabar las canciones y pues fue un proyecto muy, muy grande que creo que desde antes yo decía como, bueno, Isabel, prepárate. Eso va a ser grande, pero pues como que no creas que va a durar toda la vida, seguramente va a ser como un mesecito, pues como el boom, qué rico que sea en Colombia, en este país nos volvemos locos con todo lo de Colombia, pero un mes y medio, así, pues, y yo luego veía que el hype de Encanto iba 1 mes, 2, 3, 4, 5, 6, era loquísimo, y siento que en premios también pasó de todo con la película, y hubo un fenómeno que para mí comenzó con Encanto, y es que yo siento que los actores y actrices de doblaje como que no eran como, tú no les ponías una cara antes. Pues tú veías la película doblada, me encanta ver doblaje, sobre todo en contenidos animados, pero pues yo nunca fui así como curiosa por, sí. Bueno, este doblaje lo hizo tal persona, y qué más grabó, nunca, pues no tenía pues como ese interés, pero siento que no había pues como una plataforma que te permitiera ver esto. Encanto se lanzó en un momento donde TikTok estaba como creciendo, pues como por primera vez muchísimo, y empezamos a hacer contenido de la película, y siento que pues siempre me gustó hacer contenido y así ya los temas de mis voces y así, pero creo que esto le dio pues como cara a la persona que hizo la voz, no solo en mi caso sino en muchos otros, y me permitió construir una comunidad que hoy todavía me acompaña, y ha sido una cosa impresionante, pues demasiado apoyo, y claro, esto permitió que como que el boom de la película siento que se sostuviera por mucho más tiempo. Y aparte te acercara, bueno, en mi caso siento que me acercó mucho a esta comunidad,
ya no solo como la que hace las voces de muñequitos, sino como Isa, y que más adelante cuando saqué mi música, obviamente pues ya tenía como esta audiencia y bueno, han pasado 4 años y agradezco demasiado pues como que estén estas personas acá, que son muchas, siento yo. ¿Oíste? Está muy lindo. Pero venía, hagamos como una pausa ahí en ese tema, porque es que pues la primera pregunta que me surge a mí es como tratando de imaginarme toda esta historia pues en mi mente, es cómo graban eso, pues, ¿sí me entendés? Cómo ya pues como en materia un poco más ñoña, cómo eso lo grabaron en Bogotá, te tocó viajar a otra ciudad, a otro país, o sea, cómo era el tema en un estudio, cómo es, pues, porque por ejemplo no sé nada de ese tema, una nota como saber cómo los ponen porque muchas veces uno ve en televisión, pues como más o menos eso cómo lo hacen y, o sea, tú doblas la voz viendo la escena como para que haya una especie de lip sync o pues cómo funciona eso ya prácticamente. Mucha gente cree, por ejemplo, que grabas con las personas que están en tu escena, pues según lo que ves. Y no, tú grabas sola, loop por loop. Un loop es como lo que tienes en un renglón. O bueno, como con el timecode, una vez puede ser un renglón, puede ser un párrafo, lo que sea. Tú grabas lo que le toca a tu personaje. Entonces, si tu personaje aparece en el minuto 2, grabas eso y luego en el 38 grabas eso, pero no es que te vayas a ver lo que hay en el medio, pues, para entrar en personaje. No, eso es rapidísimo y a ti te dan un pequeño contexto y tampoco es como que te den muchísima información de la película porque es hiper confidencial. Okay. Nunca había trabajado en un proyecto tan confidencial. Entonces te dicen más o menos como, ay, y ellas se pelearon. Listo. Dale. Entonces escuchas lo que hace el personaje en la voz original y ahí como que calcas la melodía que hace con tu guión en el idioma al que estás doblando, pero es así. Mi personaje, yo lo doblé tanto canciones como diálogos en 3 días. 3 días de una jornada muy pesada por cada uno, como 12, 13 horas grabando y ahí toda la película y las 3 canciones en las que participaba. Pucha. ¿Y eso fue aquí mismo en Colombia o en otra parte? Bueno, iba a grabarse en México, pero en México solo terminó grabando Olga, que es la voz de Mirabel. Ay, mi amiga, la amo, nos hicimos súper amigas después del proyecto. Y al final, bueno, a mí también me habían dicho que iba a México, yo súper emocionada, yo le había mandado el pasaporte, pues yo ya había visto, ya tenía el plan turístico de México, pero estábamos saliendo de pandemia y al final lo terminamos grabando en Bogotá, en los estudios de Fox, Telecolombia, y bueno, fue una experiencia que me cambió la vida y me la sigue cambiando. O sea, han pasado 4 años desde que salió la película y siguen pasando cosas de cuenta de eso y no, ha sido demasiado especial. ¡Qué nota! Y es muy lindo porque era mi mayor sueño. O sea, yo tengo un video en YouTube, me acuerdo, como respondiendo a preguntas de mi trabajo como voiceover, cuando llevaba súper poquito, pues. Y una pregunta era como, me acuerdo, ¿cuál es tu sueño o meta top del doblaje? Y yo, meta top, Disney, obvio. Pero yo decía, no, quién sabe en cuánto. Y hoy pienso como que en serio eso se hizo realidad. Y en menos tiempo de lo que me lo imaginaba, sin que hubiese sido necesario el camino que yo pensaba. Yo decía, no, yo en Medellín no hay manera que yo logre hacer eso. Quién sabe en cuántos años me pueda mudar a México. Quién sabe qué me toque hacer. Quién sabe qué me... Y luego llega... Pues como que siento que el azar y el universo y Dios trae cosas muy lindas porque a veces sí llega de la forma más inesperada como lo que es para ti. Y siento que eso de verdad pasó y ahorita que tengo nuevos sueños, pues sobre todo con la música, pues que ya vamos a hablar de eso, pienso como, pucha, es que ya me pasó una vez una cosa tan remota
puede pasar 2 y 3 y ¿qué toca hacer? Otra vez darle y darle y darle. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Entonces pienso en eso y veo ese video y digo como bueno, ya esto sucedió y creo que puede seguir pasando y ahorita por ejemplo tengo nuevos sueños con la música que ya vamos a hablar de esa parte que vino después como tomada en serio y bueno, tengo mucha fe de que volverá a ser así, pero claro, toca hacer todo el camino que es la parte tesa y bueno, ahí estoy. Vení, y este sueño, que era como tu más grande sueño, se dio súper rápido. ¿Cuál es el nuevo sueño? Bueno, siento que haber logrado como algo tan grande que yo sentía que también como que se iba a tardar, pero aparte como que uno trabaja como esperando que algún día pase, pero es que luego cuando pasa es como, ay, pucha, ya qué hago, pues como, sí. ¿qué sigue? Y aparte también me daba mucha ansiedad, que la gente era como, bueno, ¿y ahora qué? Pues como, ¿y ahora qué? Y era como, y yo pensaba, ¿qué hay más grande que una película de Disney? Pues como que yo decía como, ¿qué me invento? Pues como, y luego hacía, no sé, un cortometraje que para mí era increíble estar actuando en ese cortometraje que hacía con mis amigos y sin presupuesto, pero para nadie era suficiente. Y yo sentía como, pucha, es que yo grabando este corto, chiquitico, chirriquitico, siento como esa misma emoción que yo sentía grabando Disney. Y llegué a una conclusión linda, pero sobre todo sana, pues como que siento que me protegió, que era como, bueno, es que yo vivo mi sueño todos los días. Si yo todos los días hago lo que a mí me gusta, que es ser artista, pues yo estoy viviendo mi sueño, no tiene que estar siendo, ganándome X premio o haciendo la película más taquillera o haciendo el doblaje más grande, sino que también puede ser a pequeña, mediana escala, o creando, pero haciendo lo que yo quiero y eso estuvo bueno y sobre todo siento que me dio paz, como que siento que una vez cumplido algo muy grande uno cree que todo tiene que ser para arriba, lineal. Sí, sabes que muy bonito esa reflexión porque es que si no tal vez eso te hubieras puesto en una posición de ya no disfrutar nada si no era de ese mismo nivel y a la final se trata de disfrutar todos los días lo que nos gusta hacer, esté en donde esté, pues, ¿sí me entendés? Total. Para un artista eso es como cantar hoy en un cafecito chiquito o en un estadio al otro día, pues se trata de poder vibrar cantando. Totalmente. Y bueno, eso, como que ese fue un hallazgo muy lindo y yo lo que... Bueno, como que más, ya sabemos que yo iba a tomar un camino supremamente diferente y que quería dedicarme a la política y así, pero cuando yo era chiquita, lo que yo quería hacer era ser artista. Entonces yo pensaba como, es que yo estoy haciendo lo que yo siempre quise ser cuando era chiquita. Yo creo que no todo el mundo tiene esa suerte. Pues la gente era como, yo quería ser astronauta y hoy soy ingeniero forestal. Es como, hoy soy lo que yo quería ser y eso me parece como la ganancia más grande del mundo. Yo quería ser artista y escritora. Y hoy digo, pues pucha, yo soy las dos. Las dos, pues que es esa fortuna. Y sobre todo lo que más atesoro es como lo que yo siento haciendo lo que hago. Con lo que tú dices, o en el café, o en el estadio, o donde sea, siento que pienso mucho en esta imagen de esta película Soul, también de Disney. ¿Te la viste? No. Ay, te la tienes que ver. Sí, pues que esa fue ya hace ratico, ¿no? Sí, sino que es que tengo muy mala memoria. La de el que toca piano, sí, ya la recuerdo, sí. Bueno, yo... ahí pasa algo en la película muy lindo y es que muestran a las personas estando en la zona, que es como en ese lugar, espacio-tiempo raro en el que uno se encuentra cuando hace lo que más ama y yo me la paso en la zona y yo digo, no, ya, este es el mayor sueño cumplido. Entonces, nada, eso ha sido increíble.
Oíste, y en todos estos años que ya llevas ejerciendo ese rol con tu voz, ¿cuál ha sido un reto así súper teso que tú digas, esto es de lo más difícil que le puede pasar a uno? Pues porque no todo puede ser flores y maravilloso. No, es muy difícil. No, la verdad, este es un camino muy difícil que yo siento que romanticé un poco porque, como te digo, como que fui soltando un plan, tomando un poquito del otro, pero ya luego cuando, no sé, me gradué, me fui del país y diría que eso ha sido lo más difícil. Para mí lo más difícil ha sido, hace 1 año y medio vivo en México, llegar a un lugar a empezar de cero. Y uno dice, ay, obvio no estás empezando de cero porque ya tienes algo mostrado. No, uno de verdad llega y uno no conoce a nadie, entonces como que abrirte camino en un lugar del que no eres me ha costado muchísimo y siento que eso es lo más teso en todas las industrias pues como en las que alcanzo a trabajar. Eso me ha parecido muy difícil, muy difícil, como que sí siento que como que soy muy optimista y mi personalidad es como no, y fue hermoso y qué lindo y este proceso, pero de verdad como que hablando aquí pues sin ningún tipo de filtro, ha sido como mi evento canónico de vida, como empezar de cero en otro lugar y lo que yo le digo a la gente es como para querer explicarles como, a ver, siento que que cualquier persona como cuando va construyendo carrera en el lugar de donde es, pues como que tiene una red que a veces es como medio invisible de toda la vida. Entonces, primero tu familia, el lugar donde estudiaste, tus amigos, como, ay, entonces, no sé, empezaste a tocar guitarra, la prima tiene un hijo que da clases, ay, te vas a llamar, no sé, como que siempre hay una comunidad, pues como ahí, que es la red hacia afuera. Luego entras a, no sé, en mi caso, la academia. Y luego estudié con esta profesora. Y tenía este amiguito de la academia que tocaba guitarra y luego era de mi banda. Y luego a los 20 años los dos nos dedicamos a la música y ahí está ese contacto. Cuando uno llega a un lugar en el que nunca ha estado, nunca ha figurado, nunca nada, como que ir construyendo eso de a poquito es muy teso y sobre todo siento que desgasta mucho porque, por ejemplo, en mi caso yo decía, no, es que a mí, yo tengo que hacer amigos acá. Yo tengo que hacer amigos, colegas, yo tengo que conocer a todo el mundo. Entonces, otra vez entré como en esta dinámica de algún momento de seguir a la gente, ir a todos los planes. Siento que, pues yo me mudé a México por la música, como principalmente, aunque todo lo que yo hago allá es como más grande, pues allá hay como más industria del entretenimiento. Pero otra vez estuve como en esta tónica de que me descubran, pues sí. Ok. Pero entonces, no sé, muchos de los planes del mundo de la música es como, el lanzamiento del álbum de tal, en tal antro, en tal bar, y yo, sí a todo, o hacer sesión con tal, y yo, ¿dónde queda eso? A 1 hora, yo voy, jalo, sí a todo. Y en ese sí a todo de ir construyendo otra vez esa red que sentía que me soportaba acá, que sentía que en Bogotá también ya tenía un poco por las veces que viajaba a trabajar y luego me mudé así, como que eso me ha parecido muy teso y es un trabajo que hay que hacer. En estos días una amiga dice que, mi manager me dijo que este trabajo es 80% networking y 20% talento. Y yo, obvio no. Y luego yo pensaba, sí, claro, qué teso, pero sí es así. Y claro, como delinear esos pasos para poder ya sentirme como ubicada ha sido lo que más me ha costado en las voces, en la música, estando allá. Y uno a veces cree como, pues la gente me dice como, marica, hiciste un doblaje de Disney, Isabela, tú les dices eso en los estudios y ya. Entonces, como yo también creo que llegué demasiado confiada, pero si hubiera sabido cómo iba a ser el proceso, tal vez me hubiera dado miedo. Entonces agradezco mucho este optimismo enceguecedor, porque yo llegué allá y yo dije, claro, obvio, con ese reel, claro. Entonces yo le escribí a la gente, a los estudios, a la gente que me había dirigido de Encanto, por ejemplo, o con quienes había estudiado, hecho cualquier proyecto.
Y no pasó nada. Y al siguiente mes yo dije, no, pues no va a ser tan intensa, pues de escribirles todos los días. No, otra vez, hola, estoy por acá, ya me mudé. Entonces también me dio muy duro que antes de de mudarme, en mi caso, igual nadie me debe nada, los amo a todos, cero rencores, pero la gente era como, claro, vente para acá, te ves súper bien, y aquí te presento a tal y tal y tal. Y yo llegué como, hola, ya, por fin. Ya, hagámosle. No, sí. visto, o no pasaba nada, o también uno cree, pues, como no sé, de las películas, de los libros, como llegué a esta otra tierra y pasó esto y la sorpresa y pasó hubo un encuentro espontáneo. Claro, han pasado cosas así muy locas y todo, pero como que la realidad es que de verdad requiere demasiada paciencia y demasiado aguante, y siento que eso en el mundo de la voz ha sido más difícil, pues como en esta nueva etapa de mi vida, sobre todo porque Ciudad de México es la meca del doblaje, pues allá se empezó a hacer doblaje y allá hay demasiados estudios y personas que dirigen, así como talentos, entonces también es como mucho más competido, la gente es supremamente talentosa, ha sido increíble como llegar allá y ver como el nivel en el que hay que estar y cómo es la industria, muy muy chévere, pero ha sido muy difícil. Que uno en ciudades más pequeñas, uno dice, no, es que aquí no hay nada, pero eres como cabeza de ratón. Pues yo siento que yo venía con esa confianza y llegar a esa nueva aventura, a hacer colita de león, ha sido muy teso, pero me ha dejado muchas enseñanzas y como aguante, pues, pero sí ha sido muy difícil. Oíste, ¿tú tienes alguna rutina de trabajo de tu voz, pues que tú digas que semanalmente tienes que hacer, independiente si la estás usando o no, pues como por ir a un gimnasio, pues por no estar al día, pues, y si la tienes, ¿cómo es? Pues como una persona que utiliza la voz para lo que tú la utilizas, mantiene su voz como al día, si se puede decir de alguna manera, o saludable. Bueno, alguna vez tuve como una etapa prenodular y eso fue muy asustador para mí, y gracias a eso empecé a como darle importancia a cuidar la voz y bueno, y tuve unas terapias pero foniátricas que son más enfocadas en la voz hablada. ¿Y te tuvieron que operar o no? No. Y ahí pues como que entendí más de esto, pero no es como que yo todos los días con un pitillo recoja un papelito o haga eso, no. Yo tomo unas clases de técnica vocal cantadas, pues de técnica vocal cantada, que siento que como que me mantienen bien. Sí. Pero me he dado cuenta que lo más importante es como los cuidados permanentes, sostenidos del día a día, y el peor enemigo para la voz es el reflujo. Entonces, pues yo amo el café, amo el dulce, amo el picante, bueno, pero como que también cuando tú te haces muy consciente de tu aparato, te das cuenta de como que te vuelves más sensible y ya te vas dando cuenta de cuando en serio hay acidez y el día que tu voz no funciona al 100. Y yo fui viendo eso y me puse las pilas como hacer esos cambios de no comer tarde, no tratar de no tomar súper helado, súper caliente, como, y son unas cosas tan fáciles, tan sencillas, pero sí, que pues como que no hay que resistirse a eso y sí ser juicioso. Y creo que tener como con frecuencia el tema de mi clase de técnica vocal me hace ser consciente de que tengo que prestarle atención a esto. Y cuando tienes que hacer una grabación de la voz para una escena o para un comercial, para lo que sea, ¿calientas como si fueras a cantar o simplemente empiezas? No, sí, Hay que calentar. Sí, Okay. Y sobre todo caliento mucho la voz, y algo que a mí me funciona muchísimo y que a la gente le causa mucha curiosidad es que yo uso mucho como mi cuerpo, mis manos, mi cara, para ayudarme a irradiar esto que quiero con la voz. Pues como que tú no te ves cuando estás grabando una voz, pero yo hablo diferente cuando estoy haciendo una niña en bicicleta y tomo la bici y tomo la bici. Yo de verdad tomo la bici. Y si se va a vomitar y
hago así, es diferente. Entonces yo en mi calentamiento hago calentamiento de voz, pero es como, y esto viene mucho de la actuación, como que también activo muchísimo mi cuerpo y eso hace parte de mi rutina como parte fundamental. De todas las cosas que tú has grabado, ¿hay alguna línea de algún personaje que recuerdes y que se te haya quedado y que nos compartas? Pues la más icónica es darte un abrazo. Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Esa es la de Isabela. Cuando Mirabel le pidió un abrazo. ¡Qué nota, qué nota! Sí. Pues, o sea, a mí me parece admirable porque es que de verdad las personas que tienen esa capacidad son otra persona. O sea, literalmente, si uno cierra los ojos, se desvanece la persona normal que uno conoce de la cotidianidad. Sí. Pues es una transformación que se proyecta a través de la voz, súper tesa. ¡Qué Sí, nota! sí, Uf. muy impresionante. ¿Te ha tocado alguna vez decir no? Como que, uy, no, yo no voy a hacer esa voz, o no, eso no es para mí, o siempre te has logrado... Es que también pasa que pues la mayoría de proyectos son con casting, entonces si tú ves okay. como, ay, bueno, la mariposita habla muy dulce, el osito habla con una voz más engolada, y así, como que tú sabes sí, es dónde para ti, quieres estar, okay. ¿no? Y mandas el de, entonces, no, con voces animadas nunca me ha pasado. Ok. Bueno, pero entonces me tiene con mucha curiosidad tu faceta musical, porque pues la abandonamos de tu proyecto rockero aquí en Medellín y surgió todo este capítulo pues de la voz actuada y actualmente vives en México, te dedicas completamente a la composición, tienes tu proyecto musical, quiero que nos compartas como ya de esa parte de tu vida. Bueno, sí. A ver, como ya he mencionado, la música siempre hizo parte de mi camino y cuando empecé a trabajar como locutora y luego como actriz, yo sentía como, bueno, mi primera canción la iba a lanzar en 2020, que fue cuando empecé a grabar en estas producciones, en cine y televisión, y lo que yo sentía era como, a ver, como que se me está dando por este lado. Yo quiero lanzar mis canciones, pero soy muy consciente de que cuando empiezas a tener cierta audiencia por actuar en X proyecto o sí, figurar en esto y en esto otro, como que eso le sirve a tu música. Uh-huh. Entonces yo decía algo muy charro, era como, no, yo quiero que a mí me pase el Gracie-zazo. Entonces Gracie, yo pensaba en ella. Y ella empezó, pues yo me acuerdo de ella en el Factor XS hace 1000 años. Y yo decía como, claro, es que ella siempre hizo música. Pero luego ella empezó a actuar y ahí se le dio. Y ya luego lanzó su música. Y yo dije, claro, entonces yo voy a crear como cierta audiencia porque voy a actuar en esto y por aquí se me va a dar. Y luego, cuando tenga una plataforma que puedan ser mis oyentes después, pues lanzo mi música como más confiada, como con más respaldo, como, sí, no siento pues como que sea el consejo que yo le daría a cualquier persona, como claro, es que tú tienes que tener primero seguidores, luego tienes que estar acá en un proyecto súper visible, no, pero como yo sabía que eso ya sí podía ser una posibilidad para mí, pues sí, como que guardé la música un tiempo. Esa fue la estrategia, sí. Sí, y no, y la verdad es que disfrutaba muchísimo actuar y me lo estaba tomando muy en serio y hace parte muy importante, o sea, ahorita llevo un año como desde que me fui a México, como sin manager, como actriz y como decidí alejarme deliberadamente, pues como que dije, bueno, me voy a concentrar en la música, pero como que no era como eso me cayó del cielo y yo voy a aprovechar. No, como que sí era un gran proyecto para mí, pero la música se postergó por esto. Pero entonces, esa canción que hice, también la compuse yo y lo que más disfrutaba, es raro, lo que más disfrutaba era componer
pero me daba muchísimo miedo mostrar lo que yo componía. Y en ese momento tenía, ahorita lo mencioné, tenía un novio que estudiaba producción musical. Yo a veces le mostraba algo, pero yo me ponía a llorar. Yo temblaba, yo lloraba y yo no, esto no está terminado. Pero, y empezaba a cantar la canción, pero así como con la voz temblorosa. Yo no sé, a mí por qué me daba tanto miedo eso. Okay. Y hoy yo digo como, pucha, hay que fijarse en las cosas a las que uno a veces se resiste, porque a veces ahí es donde está lo más importante para ti. Pues yo es que era muy raro. Pero yo disfrutaba mucho la parte de componer y en mi casa con mi guitarra componía, pero yo estaba con la cabeza en, pues como ir construyendo mi carrera como actriz. Y entonces, claro, lo que yo sentía era como, bueno, cuando tenga audiencia, cuando alguien me vea, cuando pase algo. Y así pasó 1 año y medio, 2 años, y cuando salió Encanto, y te digo que pasó esto de que a mí sí me pareció especialmente distinto con la película, o no sé si era porque estaba ahí, que cada día me seguían 25,000 personas nuevas en TikTok. Era una cosa, es que era como espuma, era loquísimo, 25,000, ¿cuánta gente es? Medio Atanasio Girardot, era loco. Entonces, claro, así creciendo. Yo al ratico dije, ay, pucha, este era el momento que yo estaba esperando de cuando tenga audiencia. Entonces fue como, listo, bueno, pero sin el ánimo, pues como de cambiar radicalmente mi vida y decir como, no, yo ya no actúo, yo hago música. Yo quería hacer lo que me había prometido, que era como lanzar mis canciones. Esa canción que iba a lanzar unos años antes ya no era la que iba a sacar. Era una que compuse en mi casa con la guitarrita y puse una historia, pero eran como unas historias como tarareando a medianoche. Pues como que todo era muy... una cancioncita, sí. Pues como no muy tomada en serio. Y esa fue la que terminó siendo mi canción debut. Se llama Lo Intento, para que la escuchen. Salió en 2023. Y en el proceso pues como de producir esta canción, yo dije, ay, bueno, claro, si iba a sacar una, pues luego otra. Y empecé a escribir. Por esa época fue que... esto fue mucha gasolina para mí, la verdad. Fue que terminé con el novio que tuve pues como durante ese tiempo y estaba en la peor tusa de mi vida. Yo creo que después de eso ya no me vuelvo a entusar, pues me la gasté todísima. Pero entonces empecé a escribir muchísimas canciones, de verdad, que es que lo terapéutico de hacer música cuando uno está triste, yo creo que especialmente triste, en cualquier estado, pero sobre todo triste, fue increíble. Y ahí conocí a mi productor, Pablo Matices. Él fue quien produjo mi disco Después del Amor, que salió este año, 2025, no sé esto cuándo salió. Estamos en el 2026. Eso, bueno, el año pasado. Entonces, me acuerdo, él trabajaba en una agregadora y súper nerd, así como de los números, y claro, como había salido la música de Encanto, y eso estaba pues como asociado a mi perfil estaba pues como muy bien parado, pues, pero yo no había lanzado nada. Entonces me dijo como, mira esto, y él es productor, pero en ese momento estaba más como en trabajo oficinesco, pues. Mira esto y esto, o sea, es que está dado para que si sacas algo te vaya bien, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces empecé a trabajar en mi música con él, y bueno, lo que inicialmente iba a ser como, por intentar una canción, 2, luego terminó siendo que hacíamos música seguido. Entonces me acuerdo, yo ya me había graduado de la universidad, pero estaba en Bogotá, estudiando actuación en una escuela, pero de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, o sea, muy, muy dedicada. Y por la tarde me iba a hacer música con Pablo. Nos quedábamos hasta por la noche, así. Y bueno, claro, yo empecé en la escuela con mi maestra, Victoria Hernández, la amo, le agradezco mucho. Y al principio era como, no, claro, es que por aquí pucha, me va a volver súper buena actriz y súper motivada. Pero a medida que iba involucrándome más y más en música, yo sentía que le iba bajando como pues yo me enamoré, yo cambié de novio, o sea, yo dije, no, es que aquí es. Sí. Y ella hasta me lo decía como, súper bien, muy bonito. Pero Isa, ¿a ti te gusta cantar? ¿No? Y yo como, sí. Me tocaba hacer una muestra de algo y yo mostraba una canción y yo decía, una canción mía. Como, sí, está muy claro que
que ya es acá. Y empecé a lanzar mis canciones y ya, no hubo reversa. Y en este ejercicio ok, ¿de qué hablo yo? ¿Cómo es mi repertorio? Y sobre todo, en esa etapa inicial es muy chévere como ir buscando tu sonido. Uno hace canciones de todo tipo y se junta, ya luego empecé a coescribir y aparecía esto de, ay, hagamos una sesión, y yo como, ay, sí, obvio, de una. Y tú piensas como, ay, ok, yo con esta persona que hace pop súper experimental y una cosa como más electrónica, ¿yo qué haría? Y ahí yo iba viendo como todas las posibilidades de música nueva. Pues al principio yo no sé por qué yo pensaba como, claro, yo voy a lanzar, lo intento, ya, no había nada más. Pero cuando haces y haces y haces, ves que esto es un mundo infinito. Y en esto de coescribir también terminaban saliendo canciones que no eran para mí. Y ya luego me empezaban a invitar, como, ay, vamos a hacer una sesión para Pepito. Y yo, listo, sí, obvio, vamos. Y yo escribo. Y yo, ay, claro, yo puedo escribir para alguien más. Luego también pasaba temporadas acá en Medellín y, bueno, una confesión. Como que nunca disfruté tanto el proceso de hacer música en Medellín por esto que ya te había dicho de que crecí pensando que aquí solo urbano, pero en esas temporadas que vine a Medellín escribí urbano y decía, esto también es muy bacano, si no es para mí, me encanta, porque yo sentía que era como un requisito para que yo hiciera música, que yo hiciera reggaetón para mí, pero aquí estaba escribiendo con una gente súper tesa y viendo como lo que era este juego de en palabras de otro, en la voz de otro, hacer una canción. Y eso me pareció, no, eso, lo mejor del mundo. Y yo, no, esto me encanta. Y a los meses me ofrecieron firmarme en Sony Music Publishing acá en Colombia. Entonces, claro, yo sentía pues como mucha... Me apasionaba mucho el tema de escribir para mí, para otros, y cada vez le iba como agarrando más como el tiro al tema editorial, que es como otra cosa completamente diferente, que siento que es muy ajena a muchas personas del proceso y como que la saben bien los que escriben, pues. Pero ahí, así como pasó con la locución, que eso llegó a mí, dije, ¡ay, así es! Y así funciona, qué nota, me encanta. Así llegó el tema, pues, como de la composición para mí, pues, como más en serio, pues. Y bueno, finalmente yo terminé conociendo también al equipo de México en un viaje familiar. Yo dije, ay, bueno, miremos a ver qué. Y en una posadas son como las novenas acá, pero eso es una fiesta. En una posada, yo, ay, esto está tan bacano acá, hablando con la persona de Sony de allá. Sí, está muy bacano. A ti se te nota que tú quieres venir para acá. Y yo, sí, pues cambiemos eso, ¿no? Y yo, listo, de una. Bueno, y a los 6 meses yo ya estaba viviendo en México. Pucha. Para dedicarme a componer. Entonces, siento que, y bueno, es que me acuerdo pues de lo que hablamos de cómo llegó la locución. Siento que eso también llegó más o menos hacia mi vida, como que me buscó y yo dije sí a todo, me encanta y me voy de cabeza a este camino. Llegué a México y como lo que me llevó fue como esta oferta para firmar allá como compositora. Yo lo que quise fue como honrar eso y decir como listo, creo que vengo haciendo muchas cosas y como actuando y haciendo mis voces y cantando y me encanta y llevando mi proyecto que durante un buen tiempo fue como prioridad número 1, pero lo que dije fue como listo, lo que me llevó a este país fue componer y yo quiero como abrirme camino como autora, como bien, a lo bien. Eso es de todo lo que yo siento que he vivido mi sueño en muchas aristas de ser artista, en la actuación, con las voces, con la música, pero a mí nada es que es como un incendio, me prende el alma escribir, hacer música y entonces llegué allá pues como con el objetivo de verdad que esa fuera mi prioridad número 1. He grabado, he hecho doblajes allá, he lanzado música estando allá, pero como que creo que el trabajo autoral de escribir para otros y colocar canciones y buscar quién
adopta mis canciones. Ahorita también estoy buscando oportunidades en sincronización, que es poner tus canciones en producciones, sean porque son obras por encargo, o sea, obras nuevas, o las canciones que ya tienes. Entonces también como tenerle el tiro a este mundo más business de esta parte de la música, que es la composición, ha sido mi foco de atención durante este tiempo. Y nada, he aprendido muchísimo, como que siento que es mi lugar en la música. Ahorita, este año, siento que quiero otra vez volver a lanzar mis canciones y dedicarme otra vez a mi proyecto, pero no me arrepiento de nada y siento que ha sido el mejor camino, el más duro, pero el que más he disfrutado. Ok. Y en tu rol de compositora, ¿cuáles han sido como los retos más exigentes que te has encontrado en esa profesión? Eso es tan triste, pero el número uno, a ver, la verdad es muy difícil. Otra vez quitándonos la capa de optimismo y sonrisa y cupcake, no sé, como yo siento que yo soy muy así, pero de verdad viendo cómo es la industria, siento que de por sí es como un rol muy difícil porque la industria musical se configuró de una forma en la que los compositores tienen muy pocas garantías. Entonces, y yo siento, pues me atrevo a decir eso porque de verdad no puedo decir, pues como no puedo devolverme y ver qué fue lo que hizo que esto se formara de esta manera, pero si las disqueras hoy decidieran pues como ir cambiando esto, que son pues quienes más presupuesto, poder y toma de decisiones tienen, hacia abajo también cambiaría un poco. Es que, no sé, por ejemplo, los compositores no reciben un fee cuando los productores, los ingenieros de mastering, de mezcla, el que hace la portada, el que hace el styling, todo el mundo tiene, pero el compositor no. Ay, y es como, wow, pues como esta canción, si no es una buena canción, tú la puedes producir con la mejor persona, la puede cantar el cantante más increíble, puede tener el video más wow del mundo, pero si la canción es una mierda, pues no hay nada. Entonces, si hay alguien que se está encargando de que esta canción, que es el paso 1 de la receta, sea increíble. Es la materia prima. Sí, eso. ¿Por qué no le puedes dar algo? Entonces como que es algo que me ha hecho pelear muchísimo y siento que es como, claro, no, es que pues tienen regalías, pero por ejemplo en estos días salía un artículo en un diario de México, creo, como de música, como ¿cuántas tortillas te puedes comprar con 1000 streams? Era una cosa así, era como es muy triste y sí, no se habla de esto y está mal visto hablar de esto y me cuesta mucho. Como que siento que es verdaderamente injusto y esta es una palabra muy grande y yo la uso, injusto. Como que sí, siento que es como el elefante en el salón. Como que todo el mundo sabe que está ese tema ahí, se ha medio discutido, uno como que lo habla en la sesión, pero está mal visto pedir algo, está mal visto... No sé, a veces esto me da un poco de rabia, como que a veces yo digo como, a veces siento que yo estoy pagando por trabajar, porque claro, hay unas sesiones que, no nos digamos mentiras, valen más la pena que otras, y como que luego te fijas como, ok, ¿qué retorno puedo tener yo de verdad de las regalías que se supone que esto me puede dar? Y claro, por ejemplo, me encanta escribir, a mí me encanta escribir, y hay gente muy querida, muy buena onda, pero hay otros que de verdad, como que yo digo, yo vine acá 6 horas de mi vida a hacerle una canción a esta persona que ni las gracias me dio. Y bueno, lo que iba a decir antes, como me gusta mucho escribir para proyectos nuevos, pero también a veces veo como que me canso. He escrito para proyectos nuevos, medianos, más grandes, otros con mucha fe mandándose a la artista más grande. Siento que es un tema de mucha paciencia, pero como que también te venden mucho esa idea, es que tú no sabes quién va a invertir en esto, tú no sabes la plata que va a tener este proyecto. Entonces también es como, no, pues si va a haber tanta plata, pues no puede haber. Sí. Pues no puede haber plata, de verdad. Y
también me cuesta mucho que como que siento que se desvirtuó lo sagrado que es hacer una canción. Hacer una canción es magia. O sea, es que después de 6 horas de una sesión yo digo, wow, hace 6 horas esto no existía y hoy suena de esta manera y me hace sentir todo esto, es hermoso. Pero es muy fácil, pues pareciera que es muy fácil hacer música. Y también esto es muy bacano, es un tema que también reúne amigos, que a veces uno dice, hagamos música, juntémonos. Pero para ti puede ser como, claro, yo quiero hacer una canción con Isa, a ver si de pronto la colocamos, y yo la produzco, y yo la hago, cuando para mí puede ser, un parche, claro, con Lelo, pedimos una pizza. Entonces, y es como un tema tan amistoso a veces, que lo transaccional se embolata, o a veces no es claro para ti, o a veces lo que sea, y terminas, pues yo siento que de 200 canciones que yo hago, salen 10. Y eso... 10 que tienen que compensar el trabajo de 100, de 200. De 190 que no. Entonces también siento que es que... Y pues... Qué bueno que haya artistas que estén en esta búsqueda de su sonido y su música, pero también me ofende un poco, pues, o bueno, no me ofende, perdón, esa no es la palabra, pero como que me desmotiva un poco cuando estamos haciendo música, que casi siempre es un trabajo colaborativo, para alguien que dice, bueno, estoy buscando mi álbum, tengo ya 250 canciones, pero estamos eligiendo las mejores 15. Entonces yo digo, claro, ¿qué chance tengo yo de ser una de esas 15? Obvio, digo, claro que puedo hacerlo con toda... Eso acaba de pasarme, por ejemplo, y yo decía, creía que no había ni una posibilidad de colocar algo en este álbum de esta amiga, pero eso siento que es como desgastante y desagradecido, y siento que es como una conversación que como industria no se tiene o no se quiere tener o no sé por qué, porque también hay personas a las que obviamente les conviene esto, pero... Eso me parece muy difícil, pero, lo más difícil, que esa fue la pregunta, ser mujer en esta industria es el reto más grande que yo he tenido. Okay. Es muy teso, y no voy a decir pues como, no, es que todos los hombres, no, pero bueno, es que sí es muy difícil, porque como también es... Todo sucede muy de amigos, un mensaje de Instagram, así, o en la fiesta, bueno, como que hay gente que te quiere echar los perros y no te ven como una autora, te ven como la vieja a la que le quieren caer. No sé, eso me duele mucho, como que siento como que me he esforzado mucho por construir un catálogo, por estar en un muy buen nivel musical, por tener buenas relaciones y por como darle y acercarme cada vez más, que a veces pasa esto y es como si automáticamente se desapareciera todo lo que tú eres como músico. Y es imposible de cambiar. Pues como que yo he hecho el ejercicio como de, bueno, voy a hacer malabares con esto y voy a parcerearme a este man, o pues así, ¿qué más? No, imagínate, le voy a hablar de mi novio, le voy a hablar de, pues voy a ver cómo de todas las maneras puedo hacer como que esto no sea pues como el concepto en el que, pues sí, como en el que pueda estar para esta persona, pero yo veo que es imposible. Y eso me da muy duro. Y bueno, obviamente no pasa en todos los casos, pero eso me cuesta. Pues entonces por ese lado, pues como por el lado de la coqueteada, pues. Pero por otro lado, también yo siento que a mí y a mis colegas compositoras es como si nos costara más, como si tuviéramos que defender todavía más nuestra idea o lo talentosas que somos, como si tocara, como esforzarse demasiado para ser validada, para ser más vista, para que te inviten, no sé. Entonces, sí, diría que es eso. Ok. Muy teso. Pero
O sea, ya he dicho como varias cosas, pues como que no me gustan de esto. No quiero que sea como la hater de la industria de la música, el podcast de la queja. Yo creo que ya llevo un tiempo en esta industria y he visto como, listo, muéstrame cómo es el juego. O sea, cómo es el tablero, cuáles son las reglas, cómo se hace esto. Y a medida que voy viendo, pues, cómo funciona, digo, bueno, listo, pues así es. ¿Cómo voy a hacer yo para sortear todo esto? ¿Y con quiénes me quiero juntar? Y bueno, también siento que ya he ido construyendo pues como estos equipos frecuentes con los que hago mucha música, con los que eso no es un problema, por ejemplo, y así voy viendo pues como voy jugando mis cartas, y sé que no voy a cambiar esto mágicamente. Sí. Probablemente no va a cambiar ni un 1% de cómo funciona la industria de la música, pero sí quiero, y ya siento que lo sé más, pues al principio yo no tenía ni idea de cómo era esto, como ver cómo quiero jugar, sí, este juego y hacer lo mío y tomar lo que me gusta y lo que no, pues no, pero sí es cierto que sí están estas condiciones ahí, pues. Ok, no, debe ser difícil. Y seguramente pues por eso tenés tu grupo en el que decís pues que son como ya donde tú sabes que estás cómoda, que no vas a tener situaciones incómodas. No es como que pase el 100% de las veces, ni el 50, ni el 70, pero las veces que pasa a mí me deja como una desesperanza, es como, me toca eso. Pues Sí. Y yo, bueno, siento que esto no me pasa a mí, pero lo he visto con amigas, como que uno cree que siendo extra amable con una de estas personas que de pronto se sobrepasan o que no entienden porque no leen tus intenciones, como que alguna vez porque bueno, suelen ser también a veces como algo poderosos o talentosos o posicionados, lo que sea. Como que creo que he visto casos, un caso sobre todo, que cree que va a haber alguna recompensa de eso, Okay. Y eso no llega. Y yo digo, como es que es una mentira, pues como que nunca va a haber en serio como una oportunidad de una persona que, así como te digo, no te está viendo como la autora que eres, está viendo como una vieja que, sí. Entonces, como que tener muy claro eso, como no jugar ese juego, pues es importante. Bueno, oíste, sí, no, pero qué pelle, porque se pone uno a ver y uno ha escuchado historias de esas, es como una historia de nunca acabar en la industria o en las industrias normalmente, o sea, es como una cosa de siempre, o sea, qué tristeza, pues como que esa situación nunca cambie. Cierto, aunque yo siento que tuvimos como un momento como de escracheo y Me Too y así, que hizo que de verdad la gente pusiera como los ojos en esas situaciones, y hoy sí creo que se les da como más importancia. No han dejado de pasar definitivamente, pero sí siento que antes era un tabú hablar de esto, pues. Y otra vez, no quiero pues como ser la bandera de no he podido trabajar porque soy mujer. No, y no pasa en todos los casos, ni en la mayoría, solo en algunos. Pero cuando me han pasado esas cosas, yo digo, Pablo es mi coautor, mi mejor amigo, lo amo. Yo digo, esto a Pablo nunca le hubiera pasado, nunca, jamás en la vida le hubiera pasado. Y es como, ¿por qué no le pasaría a Pablo? Porque es man. Entonces, como que no quiero poner el tema sobre la mesa como lastimeramente, pues, y aunque sí siento que ese es como un techo invisible para las mujeres en todas las áreas de la vida. Pero no, sí es muy triste. Y otra vez, como es como una industria de como la vida social
y la vida profesional en la industria de la música tiene una línea muy delgadita sí, que la divide. Entonces, claro, como que se presta para que esto pueda ser un poco, pues como pasar más inadvertido que en una oficina. Entonces, como que sí, no está chévere. Ok. Es que, Oíste, te quería hacer hace rato una pregunta de tía. me una encanta. pregunta tipo tía. Este ejercicio de componer te ha llevado a trabajar con artistas que admires un montón. Sí, la semana pasada, bueno, Pero, este es pero espérate, la pregunta en palabras de tía sería, ¿y ya le compusiste una canción a alguien famoso? Sí, la verdad, sí, sobre todo esta semana siento que logré colocar una canción con uno de los artistas que más admiro y más he admirado toda mi vida. No puedo decir en este momento quién ¿cómo es. que no puedo pero decir? Pero ahorita cuando paguemos me cuento. Aquí voy con el asterisco de esto. Como que yo también cuando empecé a hacer esto, pues como el flujo de mis canciones era que yo hacía la canción y a los 3 meses ya la podía tener, pues yo pensaba que era un poco más rápido. Siento que el trabajo autoral es un trabajo de muchísima paciencia y de mover la canción y esperar y ver si te dan respuesta, y sobre todo con artistas muy grandes, muchos no participan en la composición de sus obras. Entonces, la semana pasada, este artista que te digo aprobó mi canción en su álbum del otro año, ya la grabó y esta fue... De este año. Sí, de este año, 2026, perdón. Y fue una canción que hice hace 5 meses, 6 meses. Ok, bueno, no sé, hace hasta ratico. más. Entonces, como que a veces esa pregunta, bueno, ¿y quién te ha grabado? Es como, ay, porque pues siento que sé que me van a grabar algunas canciones que no han salido hasta ahora, que me enorgullecen mucho y que son resultado de mucho trabajo y de juntarme con otros autores y productores muy talentosos, pero sí toma tanto tiempo y sí he logrado trabajar con gente. Siento que aquí la palabra suele ser famosos, pero siento que son grandes en lo que para mí es esa grandeza, y los admiro, y en sesión digo, wow, yo sabía de ti hace tanto tiempo. Yo te admiraba hace tanto tiempo y hoy estoy aquí en tu patio haciendo una canción contigo que puede salir en un año, pero es como, ese es el KPI más chévere para mí. Sí. Oíste, no, es que de verdad que toda tu historia me parece increíble, admirable, sorprendente, y seguro aquí nos podríamos quedar con muchas historias. Me surge es como una pregunta ya como para ir cerrando un poco, y es, con todo lo que ya has logrado, ¿cuál es tu visión de ti misma en los próximos años? ¿Cómo te quisieras ver en todas las áreas? ¿Alguna cosa que estés descubriendo por explorar que te llama la atención nueva? ¿O pues cómo te ves tú en los próximos años? Bueno, creo que llevo 1 año y medio exclusivamente dedicada a escribir. Claro, he lanzado canciones que tenía desde antes, pero también lancé mi álbum y le quise dar como aire a mi música, y para hacer algo nuevo y buscar un sonido nuevo, inspiración nueva. Y amo las canciones de mi álbum, amo lo que fue ese proceso, pero siento que ya soy una persona muy distinta a la que era cuando escribí esas canciones y cuando hablaba de, no sé, la tusa en la universidad, y el tema de haberme ido a México y hacer música nueva. El tema de emigrar ha cambiado mucho la persona que soy, y creo que también cambiaría mi sonido. Me ha hecho pensar que ya me siento otra vez en momento de crear para mí, y creo que eso es parte de este nuevo momento que estoy buscando. Ya estoy en eso, entonces quiero otra vez dedicarme a mi proyecto musical. Quiero volver a actuar, como que extraño mucho esas otras partes de mí que como que puse en pausa para dedicarme a componer, y
Y sobre la composición, siento que pues uno de los motivos por los que como que decidí enfocarme en eso fue que pues siento que fue lo que me llevó a México y yo tenía como que honrar como eso y darla toda y estar en un mejor nivel, y ahorita me siento como con mi pluma muy afilada. Estoy muy satisfecha con eso, pero siento que ya como que check esta partecita en la que estaba más en sesión y detrás, y ahorita quiero otra vez mostrarme en cámara y con mi música, y ese es como lo que quiero ahora para mí, y sí, como volver a la que fui cuando hacía de todo y creía que eso era un problema, porque esto del que mucho aprieta, ¿cómo es que es? El que mucho abarca, poco aprieta. Ay, a mí me fue tan bien abarcando tanto y era tan feliz. Y ya hice las paces es que yo soy esa artista que es todo eso, y hoy quiero volver a darme la oportunidad de ser todo eso. Sí, no, ¿sabes qué? Yo creo que es que uno tiene... A mí me pasa también igual, yo hago muchas cosas y ¿Tú qué haces? Pues mira, yo empecé con la música, con mi banda, Popcorn. La ingeniería eléctrica. Bueno, yo estudié fue en la ingeniería eléctrica. Pero deserté para dedicarme completamente a la música. Yo no sabía qué iba a hacer en la música. Ahí surgió mi proyecto solista. Entonces tengo Popcorn, tengo mi proyecto solista. En el camino creé Volta, esta empresa que hoy en día tiene un montón de áreas. Pero yo sí tuve en el camino un gran amor que me estaba cuestionando muchas cosas. Yo me enamoré de la fotografía ya hace como más de 10 años. ¿Qué? Tanto que la gente me decía como que, hey, parce, pero ¿y entonces la música qué? Y yo era como que, parce, no me importa, yo estoy tan... Y yo era súper engomado con la fotografía, pero mal. Y creo que eso al final... me decían como que parce, enfócate, lo que estabas diciendo tú, y eso me ha ido como antes nutriendo un montón o sea, de pronto no va a sonar comprensible, pero a mí la fotografía me nutrió un montón para la música, porque me hizo ver la música desde otra perspectiva. Wow. Y encontrar unas relaciones conceptuales desde la fotografía y la música. Empecé a encontrar unas cosas, unas similitudes lo más de bacanas que me emocionaban un montón. Y finalmente, como que mi conclusión es, uno va como en los distintos momentos de la vida ocupando espacios. O sea, en una época me dedico más a hacer esto. Sin renunciar a eso, después vuelvo y como que me paso como para esta otra cosa que también me gusta un montón. Entonces, por ejemplo, en este momento de mi vida extraño un montón la fotografía, porque hace mucho rato como que no me invento proyectos como antes lo hacía, que yo llamaba a un amigo o a una amiga, hey, vení, hagamos unas fotos, tan, y uno se inventaba el proyecto y uno se metía en las películas y salían unas fotos espectaculares. Nadie pagaba, nadie hacía nada, o sea, eran cosas que nacían del amor por hacerlo. Sí, por ejemplo, te hago una interrupción ahí. Siento que nos han dicho que hay que hacer rentables todos los hobbies. Sí, o sea, total. Al final la fotografía se ha vuelto rentable, pero cuando yo lo empecé, ese no era el objetivo. Yo estaba en un solle impresionante. Entonces, uno va como por momentos encargándose de las diferentes áreas de la vida. Tanto que yo soy súper engomado por el café, que yo armaba sesiones de cata y no sé qué. Yo invitaba a gente y yo compraba un montón de cafés y comparaba. Hey, parce, pero es que hay que trabajar. No me importa, parce. Ven. O sea, como que yo llego y me enfoco así como... una época que me engomé con el ciclismo, pero de manera enfermiza, y yo no quería trabajar, yo quería montar en bicicleta todo el día. Y al final como que yo siento que pasa como un pico muy grande de adrenalina de descubrir algo que lo apasiona a uno un montón, y ya después como que se acentúa y uno ya aprende cómo administrar eso. Bueno, quiero hacer esto hoy, quiero hacer esto pues como que uno ya distribuye sus amores en el tiempo. Entonces creo que lo que tú dices es eso, o sea, es como
ya estuviste mucho tiempo aquí, ay, pero es que a mí esto también me gusta, vení, volvamos a echar mano a esto. Y uno se la pasa ahí como ocupando esos puestos. Y es que no entiendo por qué nos hacen pensar que tener una cosa implica tener que soltar definitivamente la otra. O sea, tú quieres tomar foto, bueno, ven al estudio. Pues es como, ¿por qué? Pues como... Sí. No, pero sí. yo creo que tal vez, o sea, mi teoría, porque yo escuchaba eso de gente siempre mayor que yo, esa justificación, es porque así las personas mayores crecieron como con esa... pues eso fue como el chip que les implantaron, Sí, ¿cierto? sí. Como que haga una sola cosa, hágala súper bien, que eso está bien, pero eso no excluye que tú puedas hacer otras cosas y también hacerlas bien. Entonces, no, una nota, todo eso que estás haciendo, que vuelvas a tu música, que vuelvas a tus canciones. Espero poder seguir viendo ya que nos hemos conocido, pues porque pues yo sí te veía en redes y todo y teníamos ahí algunos amigos en común, pero me ha parecido maravilloso ya aquí de primera mano escuchar toda tu historia, todo ese testimonio supremamente inspirador. Creo que una de las cosas que a mí me gustaría hacer es justo lo que estás haciendo ahora, y es ese rol de compositora, porque pues yo canto mis propias canciones, he escrito muchas canciones, pero siempre como para mí. Yo como que no he llevado ese ejercicio a los demás, lo he hecho muy poquitas veces y me ha parecido súper emocionante, pues como ahorita lo dijiste hace rato, como esta idea mía, cómo sonará, pues como que eso como que te permitió entender el ejercicio y los géneros musicales de otra forma, como que es que esto no es para mí, esto es para este artista, y he tenido muy poquitas oportunidades de hacerlo y me ha parecido súper bacano. Entonces yo, por ejemplo, quisiera ahondar un montón en eso. Es como jugar a ser otra persona. Es jugar a ser otra y, persona. Por ejemplo, mi proyecto es súper pop y como medio cantautor y así, pero de lo que más disfruto escribir y lo que más he estado trabajando ahorita en México es regional mexicano. No soy mexicana, no hablo, o sea, nunca escuché esa música cuando iba creciendo, pero como ir viendo como listo, ¿cómo se canta esto? ¿Cómo hablan ellos? ¿De qué se habla en este género? También, o sea, como que no es por caer en clichés, pero tú sí sabes de qué habla más o menos una bachata, de qué habla un regional mexicano, un pop, un funk, y como ir haciendo ese inventario de, listo, cuando vaya a hacer una canción de esto, puedo hablar de este refrán, o le meto este chiste, que por ejemplo eso pasa mucho en el regional, o cuando escribía acá urbano, en la vida yo diría eso para mí, jamás, eso sí, jamás, sí. Pero escribirlo y decir como, ¿quién hizo eso? Fui yo, wow, es un juego muy chévere. No, tenés que volver a componer metal. Sí, tus orígenes nunca verdaderos. Lo hice. Sí, eso, por ejemplo, otro lenguaje completamente diferente. Total. Y también, a medida que lo vas haciendo con más frecuencia, como que vas entendiendo mejor, pues como, sí, como las pautas, pues igual no hay como una forma exclusiva de componer, ni unos recursos exclusivos de cada género, pero sí te vas haciendo como más afilado en lo que vas haciendo. Qué nota. Pero sí, ¿sabes? No he hecho casi rock. O sea, metal no he hecho nunca. Pero como algo rockerito. Eso llegará. Sí. Mentiras para mí. Pero es muy chévere. Y bueno, mucha gente pregunta de ti, pues la voy a hacer yo. Porque tú sabes, pero con lo que yo hago la gente es como, ¿qué va primero? La música, la pista. Okay. Tú escribes primero en un papel y luego lo haces canción. Y siento que también hay muchas dudas sobre esto y es como, no, todo al tiempo. Pero es que o sea, por cada persona hay una forma de componer. Mi forma de componer es como, primero, que hay gente que no lo hace así y yo no puedo con que no se haga así porque no me cabe en la cabeza. Primero tiene que haber una historia, es como, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Eso a veces lo puede sugerir, como, no sé,
si estamos escribiendo para un disco, ay, ¿qué le falta a tu disco? Pues como de qué has hablado, qué te falta, ay, me falta la canción triste, ay, bueno, listo, entonces ¿de qué puede ser? O me falta la canción de cuando salí de este momento oscuro y ya otra vez estuve feliz, no sé, como eso puede ser una forma de llegar a. Otra forma de llegar es que esta, por ejemplo, no la disfruto tanto, cuando ya hay una pista, algo instrumental, una armonía, y tú tienes que decir, ay, bueno, ¿a qué no suena eso? Ay, me suena a te extraño tanto, pero ya no te quiero otra vez en mi vida. Ay, sí, me suena eso. Pero para mí, la mejor forma es como, bueno, ¿qué te pasó hoy? ¿En qué estás? Pues como, ay, como, y listo, busquémosle como una palabra bien chiclecito a eso, un concepto bien bacán, una frase, no sé, un refrán, algo que nos suene. Esa es mi forma favorita, como a partir de la historia. Entonces voy llenando en mis notas del celular, yo escribo en el celular, a medida que la persona va contando su historia o de lo que quiere hablar. A veces ni siquiera su historia, a veces es, ay, a una prima le pasó ¿qué? Entonces voy teniendo como un banco de palabras, de líneas. Entonces escribo ahí como, no sé, te quiero lejos, no sé qué. Escribes la palabra que te sugiere eso, ausencia, te fuiste, el lugar vacío, no sé, como que vas escribiendo y escribiendo, y ya luego ya sí se va armando todo, y tiras la melodía, y miras como, ay, ¿a qué te canta esto? Me suena que termina como, Edo, a mí me termina en Edo, y a ti, Ado, y ahí te vas poniendo de acuerdo. Es como, es un universo. Sí, eso es mágico. Sí. Qué nota. Sí, es muy, muy bacano. Y bueno, como te digo, es lo que más me ha apasionado. Tal vez estoy en ese momento. Tal vez esa es mi bicicleta, mi fotografía de hoy. Pero yo sí creo que tiene pinta de que va a ser la de toda la vida. Y estoy muy contenta. No, seguro. Hay una que uno nunca abandona. Uno salta y salta de una cosa a otra, pero siempre hay algo ahí que es como lo que aglutina todo. Y no hay que perderse de las otras cosas que igual también le han gustado aún. Es que de eso se trata la vida, ¿no? Total. Isa, te quiero dar las gracias por haber venido, por haber sacado el ratico. Sé que pues estás aquí de paso porque vuelves pues a México. Ahorita dijiste una cosa supremamente importante para mí, y es que te gusta tomar café. ¡Ay, me encanta! Y te quiero regalar una bolsita de café Volta. Este café, pues yo ahorita te contaba que pues en algún momento de mi vida me picó ese bicho, me picó mal. Tanto pues yo tengo tatuada una matica de café, toda la cosa. Entonces encontré unos alcahuetas que se llaman Distrito Radio, y con ellos saco este café Volta, que te lo quiero regalar porque nunca te va a hacer daño para tu voz, antes te la va a potenciar para todas esas cosas tan bacanas que haces con tu voz. Entonces, con mucho cariño. Ay, gracias, Lelo. ¿Y de dónde es este? Ve, ese es un blend de dos orígenes de Antioquia. Ahí por detrás está como toda la ficha técnica pues del café. No, eso está... Ay, gracias. No, y gracias cariño a ti por invitarme al podcast. Muy emocionada de tener esta conversación. Y nada, lo que digo, ya era muy fan del podcast. Entonces, hacer parte de un capítulo es todo un honor para mí. Gracias. Qué nota. Y no me cabe la menor duda que muchas personas van a encontrar muy inspiradora tu historia para hacer pues como lo que sea, a lo que estén llamadas a hacer dentro de la música, porque eso es un llamado que uno tiene y hay que cumplirlo. Ay, sí, hay que hacerle caso, porque nunca se va a arrepentir. Salga bien o salga mal, uno nunca se va a arrepentir. Entonces, nada, de verdad, te quiero dar las gracias, te deseo muchos éxitos y ojalá nos volvamos a ver otra vez por acá. Ay, yo feliz. Chao, amigos, nos vemos en un nuevo episodio del Voltaverso. Chao.